Hola, hola, buenas tardes. Ya regresé. Vamos a leer el capítulo 11 de Segunda de Samuel hoy mismo. Bendito sea Dios que nos da el tiempo. Bendito sea Dios por ese tiempo precioso que nos regala día a día. Bueno, vamos a empezar a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo a Dios que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros y dándonos el entendimiento a lo que Él nos revele aquí en su bendita y hermosa palabra. Vamos a comenzar. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. O sea que David no fue a la guerra, él solo mandó su ejército con Joab, su jefe de ejército, y él se quedó en casita. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. O sea que Betsabé estaba casada. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Y concibió la mujer y volvió a hacerlo saber a David. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Fíjense, vamos a esculcar un poquito aquí. David estaba mirando a una mujer bañándose. Él se permitió mirarla. Desde el momento en que él la miró, sus ojos se llenaron pues de gusto, ¿verdad? Le gustó esa mujer. Pero él sabía que estaba mal. Estaba mal estar mirando a una mujer bañándose, ¿verdad? Él tenía que haber huido de ahí. O sea, verla y rápidamente, o sea, fue algo que quizá él iba caminando por su, ¿qué será? Por su terrado, ¿verdad? Y cuando miró, vio a la mujer y rápidamente irse. No, él se quedó mirándola y todavía, o sea, no le bastó con mirarla, todavía investigó a ver quién era ella y se dio cuenta que ella era casada. Pero aún así, él envió por ella, durmió con ella y esta mujer quedó embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. O sea que Joab andaba allá en la guerra y mandó traer a Urías a David. ¿Sí? Cuando Urías vino a David, él le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo, por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Este hombre era bueno, era buen hombre. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Fíjense bien.
David, cuando se dio cuenta que Betsabé, la esposa de Urías, estaba embarazada, el propósito de mandar traer a Urías era para que él pasase momentos con su esposa, o sea, durmiera con ella, tuviera relaciones con ella, porque pues ella ya estaba embarazada. Y Urías no se iba a dar cuenta que ese bebé era de David, pero le falló porque Urías no se iba a dormir con su esposa. Entonces, ya viendo que no pudo con eso, pues mandó a Urías a llevarle una carta a Joab, o sea, lo regresó allá donde estaba la guerra, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. O sea, ahí Joab se dio cuenta que el rey quería muerto a Urías. No sabía por qué. Joab no sabía por qué, pero sí sabía que el rey lo quería muerto. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. O sea, lo puso a modo de que él sabía que iba a morir ese hombre. ¿Sí? Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Joab? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías eteo es muerto. O sea que Joab de alguna manera quería contentar a David de que aparte de Urías pues murieron más, ¿verdad? Entonces ahí cuando le dice: también dirás que Urías murió, ¿verdad? Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías eteo. O sea, ahí le estaba diciendo, murieron varios, pero también murió Urías. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por eso, porque la espada consume. Ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Fíjense, cuando David vio que no pudo hacer que Urías se acostara con su esposa, ¿verdad? Lo que hizo fue prácticamente mandarlo matar. O sea, David cayó en lo hondo, se hundió en el pecado y todavía más profundo, porque por cubrir un pecado cometió otro pecado, ¿sí? Y miren cómo la insensibilidad de él cuando le dice: no te preocupes, todo va a estar bien, ¿sí? Eso hace también cuando nosotros caemos en pecado, nos hace insensibles, nos hace totalmente insensibles. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Bueno, se terminó el capítulo 11. Y pues, ¿qué aprendemos de esto? Pues algo muy tremendo. David, ¿verdad? Cometió adulterio, ¿sí? Un pecado que quiso tapar y cometió otro pecado más, el asesinato, ¿sí? Porque prácticamente él lo mandó matar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a aprender nosotros para nuestra vida? Esto es algo que nos puede servir mucho. Miren, primero que nada, en el versículo 1 dice que David se quedó en casa,
¿sí? Él descansó. Él se desenfocó del propósito de ir a la guerra, ¿verdad? Bueno, pues aquí nosotros nos vamos a poner como en el lugar de David. Nosotros nos quedamos en casa. Eso es decir, nosotros nos desenfocamos del propósito que Dios tiene en nuestra vida cuando nos apartamos a Él, ¿sí? Apartarnos de Él. Ay, me da flojera leer la Biblia. Ay, ahora no voy a orar. Al cabo, con una vez que ore el Señor sabe, Él conoce. Y empezamos a enfriarnos, empezamos a saber que todo está bien, aunque no nos acerquemos a Dios. ¿Sí? Eso es como para nosotros quedarnos en casa. No estoy hablando de quedarnos en nuestro hogar. Estamos nosotros como David perdiendo el enfoque de nuestro propósito, del propósito que tiene Dios para nosotros. Y nosotros nos desviamos completamente. Entonces, ¿qué pasó con David? Cayó en pecado, cayó en adulterio, aparte, quiso cubrir su pecado con otro pecado y pues así vamos a estar nosotros. ¿Por qué? Porque la única fuerza que obtenemos viene de Dios. Solo Él nos puede ayudar a decir no, ¿sí? A saber que eso está mal. Sí, su Santo Espíritu nos redarguye, nos exhorta. Sí, pero si no lo buscamos, ¿cómo lo va a lograr? ¿Sí? Si no buscamos la presencia de Dios, ¿cómo Él nos va a hablar? ¿Cómo vamos a saber que nos está hablando si no estamos en conexión con Él? Estamos en casita, ¿sí? O sea, estamos totalmente desenfocados. Entonces, la fuerza viene de Dios. Vamos a recordar que no hay manera de mostrar obediencia si no hay tentación. La tentación siempre va a estar, siempre. Pero también está Dios siempre. Y si nosotros lo buscamos, nosotros nos mantenemos en conexión con Él, Él nos va a dar las fuerzas para no caer en tentación, no caer en el pecado y todavía irnos más abajo de Él. Fíjense aquí, David centró sus pensamientos en sus deseos. Ya hasta investigó quién era y todo. Se dio cuenta que ella era casada. Y aún así, él se permitió cometer adulterio. Él se lo permitió, ¿sí? Trató de cubrir su pecado traicionando a otros. Aquí traicionó a Urías. Y él pecó deliberadamente. David pecó deliberadamente. Aquí no hay con que, ay, es que no sabía. No, él sabía perfectamente. David sabía perfectamente la ley de Dios. Pecó deliberadamente, ¿sí? Entonces, David puso a Betsabé y a Joab en una situación muy difícil porque Betsabé sabía que era adulterio lo que ella estaba haciendo, pero el rechazar a su rey, pues la podía llevar hasta castigarla con la muerte. Y Joab, el jefe del ejército de David, no sabía por qué el rey quería muerto a Urías, pero aún así él cumplió. Entonces también nosotros nos podemos encontrar en situaciones donde cualquier alternativa que veamos es mala, ¿sí? Pero tenemos que tomar en cuenta que podemos buscar más alternativas y el Señor nos ayuda. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones así donde cualquier salida que vemos está mal, tenemos que buscar la ayuda de Dios y Él nos va a dar la salida. Él nos dará una alternativa, nos dará una salida buena. ¿Sí? Y no tenemos que dejar de honrarlo a Él porque estamos pidiendo su ayuda y Él nos va a ayudar. ¿Sí? Entonces, aprendemos también que en la raíz, fíjense bien esto, en la raíz de la mayoría de las tentaciones se encuentra una necesidad o un deseo real, ¿sí? O sea, yo caigo en la tentación y cuando yo estoy tentado yo deseo eso, o sea, es algo real. Ese vacío, esa falta de, es real en mí. Por eso yo caí en esa tentación. Entonces,
Por eso es que yo siempre tengo que estar buscando la ayuda de Dios, porque es el único que puede llenar ese vacío, puede llenar ese deseo. ¿Mm? Entonces, esto es muy importante para nosotros. No descansemos, no nos quedemos en casita como lo hizo David. O sea, estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? O sea, no nos quedemos en casita como lo hizo David. Sigamos adelante, sigamos aprendiendo de Dios, sigamos orando a Dios, sigamos pidiendo su ayuda, porque solamente de Él viene la ayuda que necesitamos en cualquier área de nuestra vida. ¿Mm? Y la fuerza para vencer a la tentación solamente Él nos la puede dar, solamente Él. Entonces, pues esto está triste, ¿verdad? Pero esto sigue y vamos a seguir adelante con el capítulo 12, primeramente Dios. Y bueno, pues vamos a guardar esto, híjole, porque esto está tremendo. Bueno, en el nombre de Jesús, que tengan un día hermoso, una tarde bendecida y que disfruten con su familia. Cada día, vean el día como si fuera el último día. Disfrútenlo. Agrádense de lo que sus hijos hacen, del detallito de su esposo. Y también nosotros como esposas vamos a ser detallistas y hacerles un día hermoso a nuestros hijos, a nuestro esposo. Porque recuerden, mi actitud cambia el panorama también de otros. Bueno, vamos a seguir adelante con el capítulo 12 porque esta historia continúa. Y recordemos que es para nuestro diario vivir. Esto es nuestro manual de vida con instrucciones porque Dios quiere que tengamos una vida buena, una vida buena. Nos vemos después. Dios me los bendiga. Bye.